Les había anunciado que en este segundo bloque de Pensamiento Crítico íbamos a hablar sobre el tema del síndrome de Down. Se dice que no existe tratamiento para combatir el síndrome de Down. Parecería que este es un tema que empieza, como dice una nota de prensa de diario El País de España, empieza o empezaría a derrumbarse. Hemos invitado al doctor Iván Dueñas, médico salubrista e investigador, para tratar este tema. Se comienza a derrumbar este tema, primero buenos días y bienvenido, se empieza a derrumbar este tema que para el síndrome de Down, no hay tratamiento. Muy buenos días, sí, muchas gracias por la invitación. Realmente el proyecto que se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona, ya previo a un bagaje científico que realmente hacía prever que la molécula de la que vamos a hablar en un momento era promisoria, pudo revelar que ahora hay nuevas posibilidades de tratamientos ante una enfermedad que anteriormente era huérfana y prácticamente no se había investigado. Es decir, prácticamente era huérfana. Ese Sí. es un término muy científico y muy técnico. ¿Lo podemos Así es. explicar a los amigos televidentes qué significa una enfermedad huérfana? Pues una enfermedad sobre la que no existe una línea de investigación fuerte, desde la perspectiva de la investigación clínica básicamente, es decir, nadie se ha interesado en enfocarse en el manejo del deterioro cognitivo o inclusive digamos, el déficit intelectual en personas con síndrome de Down. Entonces ahora esto es una cosa que se rompe, es un paradigma roto y hemos demostrado que hay la posibilidad de tratar. Este paradigma roto genera una esperanza y una expectativa. El tema es en qué se sustenta para hablar de una esperanza y que ahora sí podría existir un tratamiento. Sí, justamente el tratamiento que ha sido estudiado a lo largo de los últimos años, desde los estudios in vitro con esta sustancia derivada del té verde llamada epigalocatequina y posteriormente en ratoncitos, luego modelos experimentales inclusive ya en seres humanos, que fue un estudio piloto que se realizó previo al 2012, y luego el estudio clínico randomizado doble ciego en el que yo pude participar en la ciudad de Barcelona, España. Llegó a determinar que esta sustancia es capaz de mejorar el rendimiento cognitivo de personas con síndrome de Down. Aún los resultados son muy tenues, pero abre una expectativa para poder trabajar profundamente en este mecanismo de acción nuevo. El té verde tiene una sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Sí, muy bien. ¿Qué impacto genera? Justamente, esta sustancia es una isoflavona, una sustancia antioxidante que se encuentra, las sustancias antioxidantes están en muchas plantas, pero esta en concreto está muy concentrada en el té verde, se llama epigalocatequina galato, y es una sustancia que, entre otras propiedades, tiene la capacidad, se sabía que tenía la capacidad de mejorar las conexiones nerviosas entre las neuronas y además mejorar la plasticidad. Luego se demostró en los estudios que se hizo en cultivos celulares que tenía la capacidad de reducir la expresión de un gen que justamente se encuentra en el cromosoma 21. En el síndrome de Down hay 3 copias del cromosoma 21 cuando normalmente debería haber 2. Es decir, hay un exceso. Hay un exceso y un gen del cromosoma 21 produce una proteína que llega a ser tóxica para la neurona. Y entonces la epigalocatequina, aparentemente, uno de sus mecanismos de acción sería inhibir a este gen, aplaca, y entonces esta sustancia que resulta ser tóxica para la neurona ya no se produce. Ahora, pero el tema es, yo puedo tomar, o una paciente con síndrome de Down puede tomar el té verde y la sustancia comienza a hacer efecto, pero ¿qué tanto debe tener este tratamiento en términos de consumo de esta sustancia para que surta efecto en cuanto a la disminución de esta de este tema tóxico que le genera en los genes? Sí, bueno, básicamente el estudio todavía no es decidor en cuanto, sí, usted debe tomar epigalocatequina, o los chicos de 14 a 34 años, que es en donde se enfocó el estudio, son los que deben tomar esta sustancia durante un periodo determinado, porque recién estamos en una fase 2. Hay 4 fases en los estudios clínicos. En esta fase 2 lo que pudimos determinar es que efectivamente hay una respuesta promisoria de esta sustancia y que después de 12 meses de tratamiento había un efecto positivo en cuanto al rendimiento cognitivo en los chicos con síndrome de Down, y aún 6 meses más tarde todavía había una efectividad, digamos, de esta molécula, aún 6 meses después de haber dejado de tomar la molécula. Ahora, básicamente esto se encuentra en la sustancia del té verde, o pueden existir otras plantas como para poder masificar este tema. Sí, a ver, importante pregunta. La epigalocatequina es un derivado del té verde. ¿Por qué se lo extrae del té verde? Porque es una de las hojas que más concentración tienen de esta sustancia.
pocas otras hojas tienen concentraciones altas. El té verde tiene una concentración muy alta. Aún así, no es la recomendación tomar té verde para generar estos efectos, porque la concentración que nosotros empleamos fueron unas capsulitas de un 45% de epigalocatequina, que es casi como tomar varias tazas de té. El tratamiento no vendría por el consumo de té, sino a través de una medicación específica que tenga esta sustancia. Exactamente. Por tanto, aún en el tema de la seguridad del medicamento, nosotros no podríamos garantizar, por ejemplo, que tomando muchas tazas de té verde va a mejorar tu rendimiento cognitivo, pero a expensas de que probablemente puede haber efectos secundarios de la misma hoja del té verde. Entonces, dejar a un lado el tema del té verde y centrarnos en la molécula. El problema es que todavía esto no está comprobado científicamente en su totalidad, o mejor dicho, no se ha terminado el proceso investigativo como para decir ya existe este medicamento con esta sustancia para la comercialización o para la distribución. La sustancia es un derivado natural que ya está comercializado. Actualmente muchas industrias a nivel mundial comercializan la epigalocatequina. ¿Aquí en el Ecuador? Desconozco si en el Ecuador se establece esto como una comercialización, pero lo que sí puedo decir es que actualmente, desde la perspectiva científica, nosotros ni recomendamos ni desaconsejamos la utilización del té verde para el rendimiento cognitivo. No obstante, el siguiente proceso investigativo nos abre la puerta para un estudio multicéntrico mucho más fuerte. Especialmente en niños pensamos que el efecto será más potente. Entonces la novedad del estudio es que abre una ventana, un target terapéutico que no se había hablado previamente. Ahora, ¿cómo hacer? Porque, a ver, usted me dice una investigación científica en Barcelona. No sé si fue producto desde la academia, de la universidad o financiado por algunos laboratorios. Pero el problema es el siguiente. El problema es que cuando los laboratorios se meten a hacer estas investigaciones, pues entonces el costo de los medicamentos es caro y se dificulta el acceso universal a estos medicamentos. Hablemos del Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador no podemos hacer este tipo de investigaciones? O si lo estamos haciendo. Yo sé que se hacen investigaciones de carácter genético y toda la cuestión, sobre todo el doctor César Pacimiño es un gran científico ecuatoriano, pero para este tipo de cosas puntuales, ¿estamos haciendo este tipo de investigación? Bueno, yo diría que todavía no hemos empezado en el Ecuador a realizar este tipo de ensayos clínicos. En cuanto a la molécula, recordemos que es una sustancia natural, por lo tanto no requiere una patente. O sea, podemos investigar en las sustancias naturales ya que no tienen patentes. El problema es que la industria farmacéutica, que es la que más investiga en sustancias, es que está buscando una sustancia que patentar para comercializarla. Como esto no tiene un rédito económico, entonces es más difícil conseguir financiamiento. Y de hecho eso es lo que pasó en Barcelona, que los Mara Diersen, Rafael de la Torre hacían conciertos, la misma Mara cantaba en conciertos para recolectar fondos y poder llevar a cabo el estudio. La importancia de la presencia del Estado para apoyar este tipo de cosas. Exactamente, exactamente. Okay. Y de hecho la Universidad de Yachay está empeñada en llevar a cabo estudios investigativos clínicos en moléculas no comerciales o de sustancias potencialmente promisorias que son naturales, ¿no? Imagínese la potencialidad de nuestra Amazonía, ¿qué nomás podremos encontrar? Exactamente. Sí. Doctor Iván Dueñas, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Pensamiento crítico, excelente fin de semana. Y por cierto, el próximo día, martes, Impulso Político, tendremos un debate entre Carlos Vaca Mancheno, asesor de la Presidencia de la República, con el doctor Aparicio Caicedo, asesor de Guillermo Lasso del movimiento Creo. El tema, evidentemente, la política y el pacto ético. Un buen fin de semana, los espero el día lunes con más Pensamiento Crítico.